Buenos días a todos, felicidades por esta fiesta tan entrañable de familia. Yo les voy a contar de cómo llegó don Antonio a Guatemala. Don Antonio Don Antonio Rodríguez. Rodríguez Pedrazuela, el autor de este libro, Un mar sin orillas. El 9 de julio salieron de Barajas, de Madrid, pasaron unas horas en Lisboa y aterrizaron en Nueva York. Iba don Antonio Rodríguez Pedrazuela, un sacerdote que va a 6 meses de haberse ordenado, 26 años, y don José María Vázquez. Al llegar, venían rumbo con destino a Guatemala, pero tenían que hacer escala en Nueva York, bueno, en Azores, en Nueva York, en El Salvador. En El Salvador tenían que conseguir un salvoconducto para entrar en Guatemala. Hay que ponernos en el contexto que en ese momento Guatemala tenía un régimen comunista. Estaba el presidente Arbenz y estábamos bajo el yugo del comunismo, que solo duró 3 años, gracias a Dios. Después fue derrocado por una revolución en el año 54, un año después de que don Antonio estuvo aquí. Pues don Antonio, claro, ellos habían vivido lo que es una guerra civil por el comunismo en España y venían muy atemorizados de pensar, vamos a un país comunista, entonces tenemos que disimular, quitarnos todas las insignias religiosas, por supuesto que fuera sotana, fuera crucifijos, nada que nos delate como sacerdotes. Así venían cuando hicieron esa escala en Nueva York y resulta algo que nos va a sonar muy conocido para ahora. Don José María Vázquez no venía vacunado. Entonces él tuvo que lo metieron a un cuartito que decía quarantine, en cuarentenado durante 24 horas y le pusieron todas las vacunas contra las enfermedades tropicales que no se había querido poner en Madrid. Don Antonio, que sí estaba vacunado, no suena, ¿verdad? Él sí tomó el avión rumbo a San Salvador, porque era en El Salvador donde se iban a encontrar con Monseñor Berolino, que era el nuncio de Guatemala y El Salvador. Al llegar al Salvador, dice don Antonio, cuenta que sintió como una bocanada de agua, de aire caliente como nunca en su vida, y se puso como una sopa de sudor. Y entonces, bueno, ahí lo atendió con, por supuesto, el arzobispo de San Salvador, que quería además que insistentemente en que se quedaran ahí. Y ellos vinieron a Guatemala el 23 de julio del 53. Ajá, de julio del 53. Y entonces, pues estuvieron esperando, conociendo San Salvador. Al día siguiente llegó don José María Vázquez y don Antonio lo esperaba con ansia porque pensó que nunca iba a ponerse todas las vacunas que necesitaba. Y bueno, entonces en El Salvador esperaron a que llegara Monseñor Berolino, el nuncio, y ya les dio los papeles correspondientes. Y el 22 de julio emprendieron emprendieron el viaje hacia Guatemala en una camioneta destartalada, de esas Mermex que uno sentía como que se movía todo en la camioneta. Y pasaron por la frontera de San Cristóbal. Al pasar por San Cristóbal, que no es precisamente una frontera neoyorquina, ni mucho menos, sino es bastante cutre, tuvieron que bajar de la camioneta y ellos, don Antonio y don José María, estaban muy asustados para que no hubiese nada que los delatara como sacerdotes, ¿verdad? Entonces iban vestidos, don José María llevaba una boina vasca y una cazadora también vasca, dice don Antonio, que horrorosa, y además traían muy poco dinero, solo $50. 2 valijas, $50, y ellos mismos con todo el espíritu del Opus Dei. Entonces se bajaron a la aduana y los atendió un aduanero, pues bigotudo, grandote, cogió sus pasaportes y empezó, que por cierto eran pasaportes republicanos de la República Española, porque pensaron, un régimen comunista a lo mejor es que traigan pasaportes también de la republicana. El aduanero contrastó
mostró su foto, miraba a don Antonio, veía el pasaporte y don Antonio temblaba y se marchó. Al cabo de un tiempo volvió el aduanero a estamparles un sello y de pronto don Antonio le ve en ese pecho peludo y barbado un escapulario de la Virgen enorme, una medalla escapulario. Entonces don Antonio dijo, nunca había visto un miliciano republicano con un escapulario de la Virgen, porque él se acordaba de su niñez que los milicianos quemaban iglesias, imágenes religiosas, pero no llevaban escapularios. Entonces pensó, bueno, el comunismo de Guatemala debe ser algo sin géneros. Eso fue lo primero. Llegaron a Guatemala, finalmente en la Mermex, que los dejó cerca de la vía de Guadalupe y se fueron caminando en un encharcado hacia la Nunciatura que estaba en el barrio Tívoli. Al llegar a la Nunciatura se asombraron del palacete tan bonito y los atendió Monseñor Berolino, que inmediatamente les preguntó, ¿dónde piensan hospedarse esta noche? Pues nos han hablado de un padre español, vasco, que es el padre Goicolea. ¡Ah, magnífico! Aquí voy a llamar un taxi. Don Antonio sufría de pensar que iban a tener que gastar sus dólares en el taxi y en los zapatos de don José María que se le rompieron en San Salvador y ya solo les quedaban $19 para sus comienzos. Pero así empiezan todas las obras de Dios, en la pobreza, sin nada humano, pero llenos de gracia divina. Cuando don Antonio vio la bandera al cruzar la frontera de Guatemala por primera vez ondeando, ahora que celebrábamos el Bicentenario, le explicaron que eran 2 franjas azules que simbolizaban la libertad y la franja de en medio blanca que simbolizaba la fe. Y pensó, qué fe tan grande la de San José María, enviarnos aquí a 2 sacerdotes jóvenes, cuando en América solo estaba el Opus Dei, en México y en Estados Unidos, que había empezado en el 49 y en México en el 50. Qué fe y además qué labor tan preciosa vamos a realizar en Guatemala, arrojando la semilla del Opus Dei en este surco. Pues pasaron la noche en la casa del padre, en la parroquia del padre Goicolea, que está muy cerca de Juncabal, que es una de las primeras labores sociales, que está muy cerca también del cementerio y del basurero general. Y al día siguiente fueron a conocer al arzobispo, Monseñor Rosell. Ya en la casa arzobispal, don Antonio traía 6 cartas de recomendación. Y casualmente le presentaron a Monseñor Carlos Sánchez, que era mi tío abuelo, que era el tesorero del arzobispado. Y traía una carta para él, casualmente. Entonces se le entregó y el padre Sánchez, mi tío, lo invitó a conocer San Juan del Obispo, un pueblo cerca de la Antigua, 2 días después. Entonces ya quedaron que iban a conocer al arzobispo y como don Antonio tenía que hacer esas presentaciones y conocer a la gente que venía recomendado, al siguiente que fue a buscar fue a mi abuelo, el papá de mi mamá, don José Falla. Entonces, al día siguiente fue a tocar a la casa de mi abuela, donde también estaba presente mi mamá. Entonces, ahora le voy a ceder la palabra a ella. Bueno. Continuamos con la llegada de don Antonio y don José María. Entonces conocí a don Antonio 2 días después de su llegada en la casa donde vivíamos a presentarse con mi papá, José Falla, como dijo Cecilia, de parte de los amigos Garnica de Madrid. Al día siguiente se presentó donde mi abuelita y mis tías Sánchez. Un joven guapo, simpático, español, sacerdote, que cayó muy bien a mi abuela Victoria, que pronto lo acogió como uno más de sus 10 nietos.
Ahora pienso, entre paréntesis, mi nieto mayor que anda en 26 años, igual que don Antonio cuando vino aquí. Pienso yo en mi nieto en Suiza, sembrando la semilla para el espíritu del Opus Dei. Qué maravilloso sería. Y don Antonio a los 26 años, metiéndose en estos lugares un poco desarrollados, subdesarrollados. Empezaron las preguntas donde mis tías. ¿A qué venía Guatemala? ¿Dónde vivirían? ¿Qué iglesia? ¿Qué parroquia? El arzobispo, entonces, Monseñor Rosell, los apoyaba y los había mandado a traer. Pronto se establecieron en una casa cerca de donde mis tías, 8ª Avenida de la Zona 1, que les arreglaron con muebles y un pequeño oratorio en el mejor lugar de la casa. Se fue llenando la casa de estudiantes que llegaban a estudiar siguiendo el lema: 1 hora de estudio para un apóstol moderno es 1 hora de oración, que dice Camino. A don Antonio lo solicitábamos para ir a la finca a celebrar la misa un día domingo y alguna otra festividad propia. Allí, en una de esas misas, como don Antonio en sus homilías hablaba pues del trabajo de todos los días y que uno se santificaba, y en los pueblos hay mucha fe, y en una de esas homilías, Marta Cojolón, la primera numeraria auxiliar, lo oyó, se enamoró, se vino a Guatemala y entró a la obra, la primera numeraria auxiliar. A los 2 años del 53, o sea, 1955, llegaron Manolita Ortiz, Auro Peiro y Margarita Sánchez, que venían de México, a establecerse a una casa también de la Zona 1 en la 9ª calle, que ya habían amueblado unas señoras que se ofrecieron a colaborar en los inicios de la sección femenina del Opus Dei. Recuerdo que yo asistí al primer retiro que se tuvo en esa casa, junto a otras jóvenes, Helen Dialma, y me encantó. Se hablaba de santificar el trabajo diario y querer a Dios en ese trabajo. Yo no estaba acostumbrada a retiros como este. Los retiros entonces de los jesuitas se hablaba más de muerte, el pecado, el infierno, lo trágico, lo dramático, que uno en la juventud le importa un pepino. No se oía de la alegría, el cariño, la ilusión en la juventud. Cómo llevar el día a día para dárselo a Dios. Me casé y vinieron los hijos. Ser madre de 5 hijos me encantaba. Y así pasaba el tiempo, me dedicaba a ellos, la educación, el colegio, me metí a ayudar en los colegios, pero había una inquietud interior en mí. Mis prácticas religiosas no eran suficientes. La misa del domingo, los primeros viernes del mes, la confesión, retiro anual de vez en cuando. Empecé a atender clases de apologética con don Antonio, a las que iban Queta, Ana de Rodríguez y otras. Otros medios de formación, tertulias, en lo que era el IFES, que era Instituto Femenino de Estudios Superiores, que fue la base de luego la Universidad del Istmo. Pues en el IFES
había toda clase de actividades. Y ahí oía, entre las tertulias, oía cosas, anécdotas muy bonitas, en cuenta de cómo Carlotía de Wittmann, una de las primeras en Guatemala, aquí, supernumeraria, que estaba en la finca y había oído hablar de la obra. Y a la finca vecina a hablar con su cuñada y a contarle: Olguita, Olguita, acabo de oír que te puedes a santificar en medio de todo en lo que estamos, tú en la finca y yo en la finca. Y Olguita le contestó: yo quiero, me apunto. Esta era Olguita de Fernández. Pues dentro de los medios de formación también los servicios apostólicos, y me fui a Juncabal a una casita a la orilla del barranco en la zona 3. Allí, si dabas un paso más, te ibas al precipicio y al barranco con los sopilotes. Formamos el patronato más adelante, el patronato de las araucarias, con Adelina, para mantener una casa de recreo del doctor Cofiño, ahora siervo de Dios, en San Juan, Zacatepec. E íbamos a hacer labor una vez a la semana por muchos, muchos años. Adelaida, Miriam, Eugenia eran fieles compañeras. En 1975 vino a Guatemala San José María por 10 días. Venía de Venezuela ya cansado y resfriado. Se enfermó y no pudimos verlo. A su regreso en el aeropuerto, eso sí, fuimos todos a despedirlo. Una despedida apoteósica. Los jóvenes con guitarras le cantaban y fue tal la concurrencia que la barda metálica cedió y se vino al suelo. Y todos estaban casi en la pista de aterrizaje. Por muchos años hicimos bazares en diferentes casas, luego en lugares públicos para nuestro patronato. La labor en las araucarias cambió a Ixoquí, en Tepán, más lejos, imposible ir cada semana. Ixoquí tiene su administración. Es un centro de capacitación para la mujer del altiplano y el patronato contribuye para su mantenimiento. Seguimos con diversidad de actividades que nos mantiene ocupadas. Ahora, con la pandemia todo ha cambiado, pero sigue el trabajo en otra forma. Unas cosas se han facilitado con los medios tecnológicos. Los Zooms contribuyen, como este, pero hace falta la presencia. La ilusión continúa. Los medios de formación se mejoran. Nos mantienen jóvenes de espíritu y el amor a Dios lo vemos en los demás, como nos ha enseñado San José María en el Opus Dei. Felicidades a todos. Muchísimas gracias, Cecilia y doña Cristina. Ahora pasamos con Raquel, la participación de Raquel. Raquel, no sé si Maribel está por ahí, pueden activar el micrófono. Ahora sí. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Excelente.
ya cuando en 1975 la labor estaba pues bastante desarrollada, pero hacía falta el impulso, la cercanía del fundador. Y por la insistencia de don Antonio, que desde 1970 había estado detrás de que llegara nuestro padre aquí a Guatemala, pues lo conseguimos en el 75. A mí me tocó la suerte y la bendición de poder estar en la casa donde él fue a vivir esos días, del lado de la administración. Preparamos la casa para que él estuviera a gusto y que se sintiera muy en su casa. Fue una serie de detalles que nos llevaron los primeros días del mes de febrero a poner un sinnúmero de cosas agradables para él, recuerdos. Y en esto colaboró toda la gente que en ese momento era de la obra, unas personas prestando imágenes para la decoración de la casa, otras personas prestándonos manteles, cubiertos, porque había todavía una pobreza muy grande y no contábamos con muchos instrumentos. Y lo que queríamos era no atender a un personaje, sino atender a nuestro padre. Y yo tenía poco tiempo en la obra y solo conocía a nuestro padre de verlo en las películas y quizá por esa impresión tenía la sensación de que me iba a encontrar con un personaje un poco a distancia, ¿verdad? Verlo a él ahí en la casa donde lo atendimos fue como romper barreras y encontrar con un verdadero padre, ¿verdad? Una persona cercana que en ese momento pues ya se notaba lo enfermo que estaba, pero no dejaba de tener esa chispa de humor que se ve en las películas, de las tertulias que tuvo en otros países. A pesar de su malestar, se daba constantemente a nosotras. Lo vimos al segundo día de estar aquí y las casas donde vivíamos todavía eran casas alquiladas que se adaptaban para que funcionaran como para las necesidades de la labor. Y entonces nuestro padre les fue explicando a las numerarias auxiliares que estaban atendiéndolo a él ahí en la administración, les fue explicando que dentro de un tiempo tendrían una casa con mejores condiciones y les fue diciendo, y tendréis un cuarto amplio, con ventana, mucha luz, un escritorio, un auténtico papá preocupado por las necesidades materiales de sus hijos. No nos percatamos de lo mal que estaba hasta que pues empezó con síntomas de una bronquitis más fuerte y todos teníamos muchísimas ganas de verlo, se organizaron tertulias, vino gente de toda Centroamérica, de México, algunas personas que iban a radicar en otros países que venían de Europa o de Asia, pasaron por Guatemala para irse a Canadá, para ir a Chile. Son unas distancias kilométricas, pero a pesar de eso, el atractivo de conocer a nuestro padre, al fundador, era muy grande. Entre las cosas que recuerdo, detalles que se tuvieron con nuestro padre de parte de todos sus hijos, pues fueron la cantidad de regalos que le mandaron. Todos los días hubo una presión por una de llevarle un plato de dulces típicos para la tertulia. Otras enviaban pues platos típicos de Guatemala para que nuestro padre los conociera. Cristi un día le mandó una bolsa de barquillos, que son como unas galletas que se hacen en forma de cono para comer con los helados en las piñatas, en las celebraciones de cumpleaños. Y
Fue lo único que nuestro padre comió de todas las cosas típicas que usamos aquí en este país. Pero era un volcarse de cariño y de parte de él también, ¿verdad? Su preocupación por no darnos más trabajo. Y tuvimos una tertulia el lunes 17 de febrero con él. Llegó muy cansado, tenía 2 noches de no dormir porque le habíamos puesto una cama nueva. Y él, siendo una persona mayor y enferma, pues la cama le resultó muy dura. Entonces, 2 noches sin poder dormir, se le notaba. Y a nosotras también se nos notó la preocupación por él de verlo tan cansado, tan enfermo y haciendo el esfuerzo de estar platicando con nosotras. Tanto así que en algún momento nos dijo que estábamos como un poco sosas en la tertulia, porque no le hacíamos preguntas. Y don Álvaro le comentó: no, padre, están emocionadas. Y era así, realmente, estábamos emocionadas de verlo porque era una situación muy distinta de lo que habíamos visto en sus tertulias en España o en su viaje en el 74 por América del Sur. Le impresionó mucho el colorido de estas tierras. En la tertulia estaban las numerarias auxiliares en primera fila con sus trajes típicos. Y nuestro padre les empezó a preguntar: ¿y tú de dónde eres? ¿Ese traje de dónde es? Y ellas explicando. Eso fue muy entrañable. Y luego colocaba, había una imagen de la Virgen con un florero, con sus flores frescas, y nuestro padre le llamó la atención. Una tuvo la chispa de decirle: usted nos ha enseñado a tratar a la Virgen así. Y nuestro padre, importancia de todo lo que salió de él. Lastimosamente, pues tuvo que estar en cama. También fueron momentos entrañables poderlo atender. No podíamos pasar, lógicamente, atenderlo directamente, pero veíamos a don Antonio, a don Álvaro, atenderlo con muchísimo cariño, no solamente en lo espiritual, sino en lo material. También puedo contarles que nuestro padre, consecuencia de toda su enfermedad de la diabetes que padeció, tenía unas secuelas tremendas y una dieta muy, muy severa. Y don Javier, entonces era uno de sus custodes que se encargaba de las cosas materiales, era muy riguroso para controlar todo lo que comía y bebía nuestro padre. Todos los días pasaba a revisar un cuaderno donde se contaba absolutamente todo lo que había comido y bebido nuestro padre. Y él revisaba para un control médico. Se medía el agua que se le pasaba y se medía si regresaba algo de agua y se notaba. Eran detalles de cariño, de cuidado extremo para tener más tiempo a nuestro padre con nosotros. Cuando lo encontramos dentro de la casa, pues nos saludó. Lo veíamos también muy cansado, arrastrando los pies. Como todos éramos tan jóvenes, aquello nos impactó. Pero luego, bueno, en esos días tan bonitos que estuvo aquí en Guatemala, pues surgieron esas fotos tan entrañables que ahora están en todas partes del mundo en ese tríptico que armó don Álvaro y que le llamó el tríptico de la continuidad, porque en esas fotos es que una persona le preguntó a nuestro padre cómo ser tan fiel como don Álvaro, y eso dio pie a esas fotos tan bonitas que, bueno, que están repartidas por todas partes del mundo y que nos recuerdan la fidelidad de nuestro padre y la continuidad que hemos tenido con don Álvaro y don Javier. Esto que contaba Cristi, bueno,
hubo 3 tertulias con nuestro padre, una para la sección femenina, una para los sacerdotes y otra para la sección de varones, y ahí se terminó, porque nuestro padre estaba muy mal. Y como seguía mal, se tuvo que acortar el tiempo que se había previsto que estuviera aquí, y prácticamente estuvo de sábado a domingo de la siguiente semana aquí en Guatemala, y muchos días en la cama. Pero constantemente en la cama estaba haciendo referencia a que él había venido a estropear las cosas porque se había enfermado, y tampoco es que descansara mucho, porque la gente que había venido cargada de rosarios para que nuestro padre bendijera, de un deseo de tener algo de nuestro padre. Entonces, todo eso que la gente había traído de otros países y de las mismas de aquí, nos la llevaban a la administración enfermo, bendecía todo, y además decía todo lo que era para las mujeres, metíamos para tocarlo. O decía, a mis hijas les gusta que yo les toque lo que les bendigo. Y bueno, después ya llegaba la gente a recogerlo. Fueron unos días realmente, lo vuelvo a repetir, muy entrañables, y nuestro padre estaba muy agradecido. El último día que estuvo ahí en la casa, pasó a la administración a una pequeña tertulia, y ahí nos dijo que le tuviéramos mucha devoción a Jesús sacramentado, que aquí en Guatemala le llamamos nuestro amo, y a nuestro padre le gustó mucho. Entonces en ese momento nos dijo que le tuviéramos mucho cariño y devoción a nuestro padre. Tuviéramos también devoción. También aquí había encontrado muchas imágenes de San José, y que le gustaba que tuviéramos esa devoción a San José y que lo fomentáramos. Y bueno, este año que lo estamos dedicando a San José, pues también recordamos todas las enseñanzas que nuestro padre dio sobre él. Ese día también nos registramos, y se ha notado, ¿no? Hay numerarias auxiliares, no solo de Guatemala, sino de El Salvador, de Honduras, en todas partes del mundo, haciendo la expansión que soñaba nuestro padre. Y también las que se quedan aquí hacen la expansión, porque van al resto de Centroamérica, y siguen haciendo una labor maravillosa, no solamente en los centros, viendo toda la acción que llega a muchas mujeres de las áreas rurales. Y yo creo que con esto, pues, honramos la presencia de nuestro Padre, seguimos teniendo esa seguridad de que nuestro Padre sigue viviendo con nosotras para impulsarnos a hacer toda esta labor, ¿verdad? Y seguir creciendo. Y creo que con esto le puedo pasar el micrófono a Sonia Maribel, que nos va a hablar de su vocación de numeraria auxiliar, y nos va a contar también algunas cosas de Marta. Yo tuve la dicha de trabajar con ella durante muchos años. Aprendí de ella su profesionalidad. Era una persona que todos los días tenía la preocupación de mejorar su trabajo profesional, que prácticamente era atender la portería de la comisión, ¿verdad? Y lo hizo siempre con mucho sentido profesional, y era, podríamos decir, que una autodidacta de su formación. Y bueno, imposible hablar tanto de Marta, porque necesitaríamos otro programa para hablar de ella, ¿verdad?
Entonces paso el micrófono ¿a quién le toca ahora? ¿A Sonia Maribel o aquí? Sí, sí, Aquí. puede hablar perfectamente Maribel. Va, ok, aquí la tengo la par. Bien, buenas tardes a todas. Como ya dijeron, me llamo Sonia Maribel y bueno, qué gusto estar aquí con ustedes. Felicidades por la fiesta, una vez más. Y bueno, yo lo que quiero contarles un poquito es sobre mi vida en el Opus Dei. O sea, yo no soy de las primeritas y no voy a hablarles de esos recuerdos tan bonitos que ahora nos han comentado las anteriores participantes, pero sí quiero compartirles a ustedes un poquito sobre lo que es, como dije antes, mi vida en el Opus Dei. Y bueno, para eso quería comentarles, empezar más bien contándoles cómo conocí yo el Opus Dei, porque pienso que es interesante. Tenía apenas quizá 12 añitos, casi 13, cuando vine por primera vez a un centro del Opus Dei, concretamente a Limar. ¿Y cómo fue que vine? Pues gracias a Dios en primer lugar y gracias a, podría decirlo así, a Felipa Muñoz. Felipa Muñoz es una numeraria auxiliar que falleció hace poquito más de un mes aproximadamente. Y voy a intentar contarles así rápidamente cómo Dios se valió de ella para que, bueno, en mi caso, conociera. Y ella en una ocasión estaba contando a un matrimonio de la obra y de que pronto empezaría un nuevo centro del Opus Dei aquí en Guatemala con el nombre Limar y que sería una escuela de hotelería y hogar donde niñas del interior del país se alojarían ahí y harían compatibles sus estudios básicos de secundaria con un técnico en hotelería y hogar. Y ella lo explicaba con mucha sencillez y contó a la persona a quien se lo estaba contando, que les adelanto que era mi abuelo. Le gustó mucho oír esto porque ella le decía, en este lugar van a aprender a ser mujercitas de bien y van a aprender a hacer los trabajos de la casa bien hechos. Y eso fue lo que más le gustó a mi abuelo. Y le faltó tiempo para ir a contárselo a mis papás y les animó a que me trajeran. Y estaba yo terminando la primaria en ese momento y ese mismo día nos venimos y ese mismo día me quedé. Ese mismo día, de hecho, empezaban las clases y bueno, me quedé. Y recuerdo que con esa edad que les comenté, apenas casi los 13 años, nada más llegar, lo primerito que pensé fue, sin saber y sin entender absolutamente nada, pero solo llegué, vi y dije, yo me quedo aquí y me quedo aquí para siempre. Claro, no sé, un pensamiento y una decisión en una jovencita de esa edad, pues lógicamente necesitaba tiempo para madurar una decisión así. Y de hecho eso sucedió, porque no fue sino hasta unos añitos después me ayudaron a que precisamente madurara esa decisión. Y bueno, hace 36 años, un poquito más, que soy numeraria auxiliar del Opus Dei y gracias a Dios y estoy acá muy contenta y bueno, ese es el resumen, podría decir, de cómo conocí, de cómo llegué y de cómo Dios se valió, en este caso, pues de esta persona, Felipa, a la que, como repito, pues la quise mucho, la quiero mucho, la recuerdo con mucho cariño y agradecimiento por esto, porque fue fruto de la preocupación buena, podríamos decir, de ella, de dar a conocer lo que era la obra y de querer participar en esto que ella sabía y eso que ella tenía. Se lo agradezco mucho, de verdad.
Y bueno, ella es fue una de las, quizá no de las primeritas, pero sí del grupo, es así, ¿verdad? Entonces, bueno, ella fue muy ejemplar en todo sentido. Y bueno, más adelante quizá pueda contarles alguna anécdota relacionada también con ella. Y bueno, decía que ustedes escucharon a las anteriores participantes acerca de un poco de lo que es la obra, los inicios acá en Guatemala, bueno, lo que es la obra, lo que son sus pues, labores y sus miembros. Y bueno, eso como les comentaba anteriormente, pues yo soy numeraria auxiliar. Y entonces una numeraria auxiliar, ¿qué es? O bueno, es una pregunta que suele aparecer por ahí con frecuencia. Bueno, yo lo voy a decir con palabras que no son mías, pero que reflejan lo que somos. Y no hace mucho leí una vez más una carta que nos envió el prelado actual, el padre, para nosotros en la obra, el señor Fernando Ocaris, y él nos recordaba que las numerarias auxiliares somos quienes creamos y mantenemos el ambiente de hogar, el ambiente de familia en los centros de la obra. Y podría decir que una numeraria auxiliar es eso, la que crea y la que mantiene ese calor de hogar y familia en nuestros centros. Y bueno, eso nos lo han ido transmitiendo las mayores, por lo cual también yo personalmente estoy muy agradecida, porque he sido testigo directa de ese ejemplo que han sabido darnos estas mujeres. Muchas de ellas ya se nos adelantaron en el camino al cielo, otras están por ahí, pero de eso quería yo comentarles, porque a mí personalmente me ha llamado mucho la atención esa actitud de abnegación de parte de ellas, esa alegría y sobre todo esa sencillez con que las he visto trabajando, las he visto darse a los demás. Con Marta Cojolón yo no conviví, o sea, nunca estuve con ella en un centro, viviendo en un mismo centro, pero sí coincidí con ella en muchos medios de comunicación y era muy frecuente verla. Y además de lo que he ido, lo que oigo contar de ella, más lo poco que yo vi. Pero, y como nos decía Raquel, da para otro programa, pero y aún así quedaríamos debiendo, porque la verdad es que la vida de Marta fue como muy fructífera. Y bueno, de las cosas de ella que a mí me llamaba la atención, era una persona muy callada, pero siempre estaba en el lugar que le correspondía. Una mujer callada que no llamaba la atención para nada, pero sin embargo estaba ahí con un espíritu de servicio que eso sí llamaba la atención. A mí, que no conviví con ella, conmigo muchas veces tuvo unos detalles que yo nunca los voy a olvidar, porque eran un gesto donde ella demostraba no solo cariño por todas, sino eso que ella misma había ido aprendiendo y que era parte de su diario vivir. Me imagino que por eso era que ella lo sacaba hacia afuera, ¿no? Entonces, la recuerdo como muy cariñosa, muy entradora. Bueno, se metía con todas, ¿verdad? Sin andar haciendo como que excepciones. Es un gesto muy, muy bonito. Y bueno, muy piadosa al mismo tiempo. Tenía muchas amigas y muchas veces yo me enteré precisamente por amigas de ella, de los gestos que iba teniendo, estaba pendiente de si asistían a un medio de formación, de si, bueno, querían, pues, no sé, confesarse, de si tenían agua bendita o no, y ella se las conseguía. O sea, yo fui con ella incluso muchas veces a dejársela o así. O sea, son esos recuerdos que guardo sencillos, pero que los guardo con mucho cariño de Marta.
Y podría contar muchos más detalles. No quiero abusar tampoco del tiempo porque no quiero hacerlo. En otra ocasión quizá. Y bueno, también quería contarles en concreto de Felipa, una mujer con una sencillez en todo sentido, pero al mismo tiempo también con mucha preocupación de transmitir el espíritu de la obra a cuantas más gente se pudiera. Sé que tenía muchísimas amigas y se preocupaba por ellas, pero de una manera real, no solo de habladas, diríamos, sino que yo fui testigo de cómo la buscaban, ella las llamaba, estaba pendiente de ellas, las invitaba a actividades y lo que más llamaba la atención en ella era su alegría y su sencillez. ¿Y por qué lo he repetido? Lo he repetido de intento, porque estos gestos en ellas, en estas gentes mayores, han sido como la inspiración para muchas de nosotras. De mí lo puedo decir. Y bueno, podría decir más detalles, pero como vuelvo a repetir, no quiero abusar del tiempo. Y luego otro aspecto que quería yo resaltar, porque pienso que tiene que ver. En la obra, gracias a Dios, pues contamos con medios de formación personales unos, colectivos otros, pero yo también diría que la convivencia diaria también es formación, porque la formación no es un ir acumulando información, porque si no tenemos dónde y a quién compartirla, entonces nos quedaríamos solo con eso, con una acumulación de información. Entonces, lo digo de intento porque la convivencia diaria hace que compartamos pues eso que recibimos, y eso es lo que pasa en el caso nuestro. Y bueno, es lo que yo quería contarles, es lo que quería decirles, y bueno, espero que esto ayude. Muchísimas gracias, Maribel y Raquel. Ahora pasamos con la participación de Kitty. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Kitty y bueno, enriquecida con todo lo que he oído hoy en la mañana. De verdad, a mí no deja de enamorarme la obra y de cada vez que descubro la obra en la práctica, la obra vivida en tantas personas y de tantas maneras va enriqueciendo. Y como dice Maribel, en la convivencia, en esto también se va uno formando, ¿verdad? Bueno, me pidieron que les contara un poco cómo fue que conocí la obra. Y bueno, es una historia un poco pintoresca. De los 7 años nos venimos a vivir a Guatemala, veníamos de Venezuela, mi papá trabajó en la tabacalera y pues gracias a eso mi hermana mayor Betty, que por ahí anda, nació en El Salvador, Cintia, la segunda en Honduras, Peggy en Costa Rica, y yo me tocaba nacer en Nicaragua, pero mi mamá me tuvo todavía en Costa Rica antes de irnos a vivir a Nicaragua. Estuvimos en Nicaragua 6 años. Y bueno, paramos aquí en Guatemala. Y a los 8 años nos pasamos a una casa que quedaba como a 2 cuadras de la residencia, en la 12 calle. Y el bus del colegio lo tomábamos justo frente a la residencia. Entonces, de alguna manera, pues nos habían visto las numerarias que vivían ahí y nos invitaron un día a pasar y estaban, me acuerdo que lustrando los pisos. Y estaban lustrando los pisos a puro pie. Era con un trapo de franela y entonces frotaban, y eso nos pareció a mi hermana Peggy y a mí maravilloso, ir a patinar tempranito en la mañana y nos daban los trapitos y nosotros felices patinando por todos los cuartos, lustrando los pisos. Y luego, como era jornada doble, no era jornada única, después de almuerzo, que ya nos teníamos que regresar al colegio, llegábamos con tiempo porque nos invitaban a pasar a la tertulia y siempre tenían dulcitos, entonces nos daban dulces y nos consentían parejo, ¿verdad? Esa edad.
Cuando mi mamá supo que había club, pues ya nos metió en el club en las vacaciones y ahí conocí a Victoria, a Tony, María Emma, que era la encargada del club, que cuando le dije el otro día, bueno, el otro día hace unos años, le dije, María Emma, yo todavía hago la receta que me enseñaste en el club a los 8 años. Ay, dice, no puede ser, yo no sabía ni hervir agua, pero me lancé al agua con esto porque ni modo, ¿verdad? No había más quien que lo hiciera, ¿verdad? Pues María Emma, María Cristina, María Julia, Margarita Sánchez, eran las que estaban en ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, íbamos al club con mi hermana Peggy y los domingos íbamos a misa, a veces nos dejaban entrar a misa ahí que nos quedaba tan cerca y era tan bonita y tan piadosa y tan, que a mi mamá le fascinaba y mi mamá hizo amistad con Victoria. Y luego mi papá era radioaficionado, entonces él se comunicaba con todo el mundo por radio, ¿verdad? Y en aquel tiempo era muy difícil hacer llamadas de larga distancia. Entonces mi mamá invitaba a las numerarias que estaban a la casa los domingos, llegaban a nadar, teníamos piscina en la casa, y a hablar con su familia de Colombia, de España, de México. Mi papá se comunicaba por radio, entonces ya hacían el phone patch y toda la cosa y lograban comunicarse con ellos, ¿verdad? Y pues en ese tiempo, Betty, mi hermana, tendría tal vez unos sus 16 años también, y pues, ¿verdad? Ya tuvo más un contacto más formal con María Emma y toda la cosa, y le huía a María Emma, ¿verdad, Betty? Eh, le huía, pero como siempre digo yo, el Espíritu Santo se repite y no se da por vencido tan fácil, ¿verdad? Porque, bueno, con el tiempo, imagínense ustedes, esto fue en 1960 que les estoy hablando, y luego 60 y 61. Y luego, pues nos trasladaron a Honduras y regresamos mi hermana Peggy y yo en el 65, sin que mi hermana ya seguía acá, Betty estudiaba en Estados Unidos, y Peggy y yo entramos al internado del Colegio Montemaría, que tenía internado en ese tiempo. Pero en el 67 cerraron el internado y no teníamos a dónde ir. Y recuerdo que mi mamá pensaba en dónde nos buscó en pensiones pero no era el lugar para nosotros. Yo estaba en tercer curso en ese tiempo, ¿verdad? En secundaria. Y bueno, entonces se acordó de Victoria y fue a buscar a Victoria y le suplicó que nos dejara quedarnos en la residencia Verapaz. La residencia Verapaz era una residencia de universitarias y de repente se vio invadida porque no solo llegamos nosotros, llegamos con cola todas las internas que no teníamos a dónde ir, ¿verdad? Y nos quedamos en la residencia y por supuesto aquello se volvió, me acuerdo tanto de María Eugenia Amado. María Eugenia Ahumada, que en aquel entonces nos odiaba porque, claro, musicón todo el día, bailes, relajo y de todo, mientras ella estudiaba su carrera universitaria, ¿verdad? Pero bueno, ese quedarnos en la residencia de Verapaz fue, pues para mí, sobre todo, una experiencia maravillosa porque bien decía Maribel, se aprende más con la convivencia. O sea, ya fue vivir de cerca una vocación, tener ahí el oratorio, el sacerdote, aquel respeto, aquel cuidado, aquel primor con que se hacían las cosas, todo desde el comedor, la comida, el oratorio, cómo se hacía el office, o sea, todo eso a mí me entraba por los ojos. Yo soy visual 100%, ¿verdad? Entonces todo eso me fascinaba. Y yo, la vocación, pues yo ya me había visto, sabía que tenía llamada, que tenía vocación desde hacía muchos años, más que todo por mi hermana Betty, que pues siempre me mandaba estampitas y me hablaba de Dios y era muy piadosa y toda la cosa, yo quería ser como ella, ¿verdad? Entonces, eso influyó muchísimo, pero pues como que no entendía bien y no me planteaba una vocación
más que de numeraria. O sea, yo decía, no, pero ¿cómo me voy a plantear yo de supernumeraria? No, tiene que ser de numeraria. Pero mi director espiritual, que me conocía bien, no lo veía, ¿verdad? Y entonces, y les costó muchísimo, me acuerdo, Jero, Coco, Sonia, Carpio, convencerme que era un mismo puchero, con diferentes maneras de vivirse, ¿verdad? Y que era entregarme totalmente también, ¿verdad? Era en una entrega en la familia, ¿verdad? En la vida familiar y todo lo demás, y me costó hasta que al fin lo entendí. En el 68 hicimos un retiro, yo estaba acá, era la presidenta de clase en cuarto magisterio, y todos los años, en esos años hacían retiros en el colegio, entonces yo ofrecí organizar el retiro de mi clase. Y recuerdo también que estaba Susel Obiols de directora, y les contaba, ya lo teníamos organizado, ¿verdad? Ellas me iban a ayudar a organizarlo, iba a ser en una finca que se llama Guatibia, aquí en Guatemala. Y bueno, pero yo veía que todas mis compañeras iban en plan de jolgorio, llevaban radio, música, fotonovelas, porque en aquel tiempo no habían telenovelas, sino eran de revistas, ¿sí? Fotonovelas, no me acuerdo qué más. Yo lloraba todo el día, les decía, es que no van a hacer bien su retiro, porque, ¿verdad? Van mal preparadas, van en mal plan y no sé cuánto, y pues cálmate, lo vamos a encomendar, ahí vas a ver, y bueno. Y recuerdo que llegamos a la Guatibia, salimos a rezar el rosario al campo y de repente aparecieron unas vacas que según para nosotros todos eran toros, salimos disparadas para el otro lado y bueno, y esa tarde empezó la primera meditación y yo no sé qué pasó, pero todas lloraban como magdalenas. Se olvidaron del plan de relajo que llevaban y todas, y se metieron en el retiro. Y de ese retiro salieron un montón de vocaciones, incluyendo Jacqueline, Berta, un montón de vocaciones de ese retiro. Es que se ve que toda la Residencia de la Paz pidió por nosotros en ese retiro, ¿verdad? Yo me tardé un poco más en hacerme la obra por esa disyuntiva que tenía, que no podía entender que mi vocación era de supernumeraria, ¿verdad? Finalmente, pues ya cuando lo entendí, ya tenía 16 años cuando me hice de la obra, pero entendí perfectamente a lo que me estaba metiendo y sabía perfectamente qué era lo que Dios quería para mí, ¿verdad? Antes de terminar ese año, en 1969, y con 16 añitos, me comprometí. Me casé hasta el 72, para que estén tranquilas, pero me comprometí desde los 16 añitos. Entonces, claro, me gradué en el 70 de magisterio y todo, me fui a Honduras a trabajar, me casé hasta el 72, pero antes de irme, en ese último año, la Josefina Elías, se encargó de prepararme. Me dijo, no te vas a casar sin saber cómo llevar la casa. Entonces me llevó a la administración y me enseñó a lavar ropa, a hacer praxis de lavandería, a hacer menús, a cocinar, a poner una mesa, a hacer un horario de trabajo. Bueno, me llegué preparadísima con menú para 47 días sin repetir un solo plato. Bueno, con praxis de limpieza, praxis de lavandería, con todo lo habido y por haber para mi futuro matrimonio, ¿verdad? Mucho se quedó en papel, pero bueno, estaba con toda la intención de hacerlo bien, ¿verdad? Al siguiente año, pues también que estuve en Honduras. Bueno, eso es importante que lo cuente también. Como yo vivía en Honduras, mis papás estaban en San Pedro Sula en ese tiempo, mi formación como supernumeraria fue un poco difícil porque no estaba la obra en Honduras todavía, no había nadie allá que me pudiera dar la formación. Entonces Susel me daba la formación por carta, no había llamadas telefónicas ni nada así, no se podía pues tampoco, por carta, y teníamos que conseguir a alguien de confianza que me trajera aquellas cartas que eran pliegos de este porte, ¿verdad? Con todo yo me sentaba a estudiar todo lo que me decía y todo, y bueno,
Por supuesto, quedaron algunas lagunas que después fui descubriendo con el tiempo, ya cuando regresé a casarme y a vivir acá a Guatemala, pero fue un esfuerzo sobrehumano el que hicieron todas conmigo para prepararme, ¿verdad? Bueno, pues nada, la formación en la obra de verdad, como lo decían todas, es continua, es profunda, es racional, ¿verdad? Es una fe, ayer lo decía el vicario, ¿verdad? Es una fe, una piedad bien formada, es una piedad sólida, porque nos van dando formación siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. Llegamos a tener tanta formación como los sacerdotes, ¿verdad? Y seguimos descubriendo y seguimos aprendiendo y seguimos oyendo y cada vez que oímos nos vamos enriqueciendo más, ¿verdad? Bueno, ya cuando regresé casada, tuve la bendición de tener de director espiritual a don Antonio Rodríguez también, nos lo peleábamos con algunas señoras por ahí, pero porque era de verdad salir en una nubecita cada vez que nos confesábamos y hablábamos con don Antonio. Luego tuve pues a María Emma de directora y después a Victoria. Así que de verdad yo sí voy a tener que dar muchas cuentas al Señor el día de mañana porque qué privilegio tan inmerecido, ¿verdad? Luego pues con el tiempo, cuando ya nos fuimos a vivir a la finca y pues igual, la verdad, la formación era a distancia y cuando venía a Guatemala, ir a buscar mis medios de formación y todo. Y luego pues ya nos venimos a vivir a la capital y empecé a trabajar en los colegios, ¿verdad? Y mi primer grupo de alumnas fue el de mi niña aquí que está presente, Cecilia, que me hizo la vida de cuadritos al principio, pero que nos amamos con loca pasión desde entonces, es otra hija más, ¿verdad? Así es que los años, estuve como 21 años en los colegios, una labor apasionante, ¿verdad? Apasionante sobre todo por la parte que nuestro padre, que San José María, nos encargó en los colegios, ¿verdad? Que era enseñar a vivir la vida ordinaria de cara a Dios, ¿verdad? Y era enseñarles a hacer oración, enseñarles a tener una vida de piedad, además de los estudios, ¿verdad? Pero como que todo eso también venía por añadidura, era enseñar una manera de vivir a las jóvenes, ¿verdad? Y yo, pues, de verdad, ahora soy yo la que aprendo de mis exalumnas y de mis hijos y que estuvieron en los colegios también. Se queda uno de verdad asombrado de lo que hace el Espíritu Santo con las almas. Y les decía no me tocaría a mí decirlo, pero ya que está presente sí lo cuento porque hablando de cómo el Espíritu Santo no se deja, no suelta cuando de verdad quiere a alguien. Después de esos años cuando estuvimos acá y que llegaban a la casa y que conocieron a Betty, mi hermana, pues no se hizo de la obra en ese tiempo y ya pues se desconectó un poco. 20 años después, un día en Tegucigalpa, Honduras, cuenta ella que fue a misa, tuvo el impulso de ir a misa a mediodía y al salir de misa vio que atrás había una señora con unos libros y se acercó y les parecieron conocidos, ¿verdad? Porque yo le mandaba libros en aquel entonces. Y dice que no sabe de dónde le salió a preguntarle, por casualidad no tiene un libro que se llama Dios y los hijos. Y la señora se sorprendió, ¿verdad? Era esta argentina que estaba en Tegucigalpa, que estaba por comenzar la labor en Tegucigalpa. La invitó a un retiro. Y Betty, mi hermana, fue al retiro y a quién se encontró, sino a María Emma, 20 años después. Así es que, de verdad, cuando el Espíritu Santo quiere, no suelta, ¿verdad? Y este aprendizaje de vida, el estar en el Opus Dei, conocer el Opus Dei y enamorarme cada día más
y agradecer esta vocación no tiene igual, ¿verdad? Así es que felicidades a todas por la fecha. Gracias por la invitación y espero que cada una de verdad encuentre esa dicha, pues las que no la tienen todavía, que la encuentren, ¿verdad? Muchísimas gracias, Kitty. Bueno, hemos agotado el tiempo de este programa, pero antes quiero agradecerle a todas su tiempo, ese valioso testimonio que nos han brindado. Y bueno, recordarle a nuestros oyentes que pueden ver nuestras videoconferencias y así conocer a estas bellas mujeres en nuestro canal de YouTube Haciendo Lío 2020. Así que muchísimas gracias a todas. De verdad que esto da para segunda parte, para que hagamos así como una charla, un coloquio así, súper natural, para que hablemos cada una de nuestras experiencias de la vocación, cómo se concreta ese llamado a la santidad de una persona común y corriente, de una profesora, de una numeraria auxiliar, de una madre de familia, de una esposa, para que la gente quede clara de que los religiosos y las religiosas están llamados a la santidad, claro que sí, pero es que los laicos también, todos estamos llamados a la santidad. ¿Y cómo nos hacemos santos? Pues con el trabajo que nos toca hacer todos los días. No hay fórmula secreta, sino con lo que nos toca hacer todos los días con la vida cotidiana. Y eso es lo que pretende expandir el Opus Dei, ese mensaje de esperanza para todos. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos segunda parte. Así que buenas tardes a todas en Centroamérica, buenas noches a los que nos acompañan desde Europa y nos vemos pronto. Saludos.